Ok. Bueno, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de fundamentos de energía eólica, diagonal, energía eólica. En esta sesión lo que vamos a platicar es darle una repasada muy rápida a los documentos que vimos la sesión anterior, que tienen que ver con de dónde sacar información en este ámbito de energía eólica. Pero antes, tengo tres comerciales que hacer. Bueno, tres peticiones que hacer. La primera es que activen su cuenta de la Biblioteca Digital de la UNAM. La Biblioteca Digital de la UNAM, bueno, voy a mostrarla de una vez, aprovechando que está por acá el navegador. Entonces, pues es sencillamente poner Video UNAM en su navegador. Es en la biblioteca digital y los va a llevar de este portal. Y espero que ya todos tengan esta cuenta. Todos pueden iniciar la sesión aquí porque una de las fuentes de información que vamos a estar utilizando es, eh, um, que ese es mi segundo comercial, es el Manwell. Y regularmente lo que yo hago para ponerles eh, las referencias, pues es ponerle los vínculos de acá y eso es mucho más sencillo para mí, ¿no? Entonces, espero que también sea de fácil acceso para todos. Entonces, todos y todas. Entonces, aquí el libro, el autor es el Manwell. Vamos a ver si sale a la primera. El Manwell, esto, ese es el autor. El Manwell se llama Wind Energy Explained, que yo creo que pues no salió. Entonces vamos a poner el título. Este libro es este que está aquí arriba. Este es el libro que vamos a estar utilizando en el, en el curso. Un montón bueno, pues prácticamente toda la información que yo presento aquí viene de ese libro. Es un muy buen libro de referencia, en mi opinión. Es bastante accesible para entender y demás. A veces se brinca algunas cosas, pero bueno, no está mal. Y ese es el libro que vamos a estar utilizando. Ese es el segundo comercial. Y el tercer comercial, que aprovechando que ya tengo aquí el navegador, este es el sitio que di de alta. Ustedes se meten, espero que se vea bien. Sí, Luisa, adelante. Se ve un poco borroso. Mm, ok, a ver, voy a hacerle un zoom más grande a el anterior. Gracias, Luisa, por avisarme. Este es el anterior. Ay, es que ya lo sabía. Bueno, otra vez lo voy a poner. Ahorita lo hago más grande. Ok. Entonces aquí está el libro. Aquí está el libro. Y entonces espero que eso se vea mucho mejor. Se ve mejor. Ok, bueno, tengo que mejorar esta onda de la transmisión. Muy bien. Ok, entonces, bueno, este es el libro que voy a utilizar. Y el segundo que iba a enseñarles, que ya se me olvidó, es el sitio, ¿no? Entonces aquí, está aquí. Entonces espero que lo que hice para entrar aquí es entrar al sitio de Lier. Este es el sitio de Lier. Ustedes espero, se van a investigación. En investigación están los académicos, por ahí me buscan. Aquí estoy y aunque no necesariamente es esta la referencia, bueno, este es mi sitio personal.
Y aquí hay una cosa que se llama cursos y aquí está el de eólica y me lleva a la página que estoy mostrando. Entonces, en esta página ustedes van a poder encontrar las referencias que yo ya compartí, que creo que el link ya lo puse en el Classroom. Este, según yo ya lo puse. Y van a encontrar la siguiente parte, o sea, lo que van a encontrar después son un montón de videos. Y esas son las sesiones de los demás, de las sesiones del semestre pasado, que di igual en la licenciatura, posgrado también. Y estas dos, pues es todo, está presentado por temas, casi casi. Entonces, esta primer parte de energía eólica en México y el mundo, pues esto es lo que sería la sesión pasada. La sesión número 2 es la de ahorita y así sucesivamente, ¿no? De cada uno de los conceptos que presento a lo largo del curso. Eh, Mi sugerencia aquí, lo pongo como un material de referencia. Voy a hacer, es que aquí el tema es que pues yo creo que lo que va a suceder es que se estarán repitiendo los videos, o sea, porque pues en alguna hablaré de la evaluación del recurso, entonces a lo mejor iré duplicando el contenido. La verdad es que no tengo idea cómo lo voy a hacer para ir presentando los dos, pero bueno, de entrada, lo que sí ya ustedes pueden encontrar aquí son todo lo que corresponde al menos a la primera parte del curso. Y no nada más eso, bueno, las demás partes del curso todavía no se han subido, pero aquí van a encontrar los scripts en la parte de hasta abajo que utiliza Diego para las sesiones de energía, perdón, para las sesiones de Python. Nomás hay que darle clic acá y entonces van a ver los notebooks. Eh, Supongo que para ver los notebooks hay que darle aquí en la carpeta, le doy zoom de nuevo. Perfecto, ahí espero que se vea mejor. Eh, Aquí se ve la carpeta de los notebooks y van a encontrar las sesiones en orden con una breve descripción del repositorio. Todo esto es trabajo de Diego. Yo estoy aquí nada más mostrándoles dónde lo he puesto para que puedan encontrarlo y puedan acceder a él. Y pues ya pueden ver el notebook tal cual, ¿no? Y eso está bonito, ¿no? Muy bien. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? No. Súper. Muy bien. Bueno, pues explórenlo, denle clic a los videos. Les diría que se suscriban al canal, pero la verdad me da un poco de pena porque están los links cerrados. Y pues no hay más cosas interesantes que lo del curso. Entonces, la verdad no me ha animado a abrir el canal al universo. Pero bueno, ahí está el material y espero que les sea de utilidad, ¿no? Listo. Bueno, pues entonces lo que vimos la sesión anterior fueron un conjunto de preguntas. En estas preguntas yo les mostraba algunas fuentes de información, ya se las presenté, les dije dónde encontrarlo al principio de la sesión. Y ahora lo que voy a hacer es comentar un poco del contenido de estos documentos. El contenido de estos documentos, me gusta, el del IPCC. Este IPCC viejito lo conservo, pese a que, bueno, lo conservo porque en realidad habla sobre qué es lo que ha estado pasando en torno a las fuentes renovables de energía. O sea, esto lo aborda, me parece, de una manera bastante interesante. Um, Habla al principio, y bueno, y aparte de todo el tema del cambio climático, aborda particularidades en torno a energía. Y entonces aquí lo que está interesante es que habla de cada una de las fuentes renovables y demás. Entonces da un contexto muy general. Ese documento da un contexto muy general y no nada más ese.
el documento de el mapa de ruta tecnológico de la energía eólica en México, si ya tuvieron oportunidad de descargarlo, descárguenlo y trae un antecedente también bastante interesante de toda la tecnología. Ese puede ser, por ejemplo, un muy buen antecedente para alguien que no tiene idea de cómo funciona, qué son los aerogeneradores y demás. Lo pueden encontrar ustedes ahí en este documento. Y ahí, en mi opinión, hace una muy buena síntesis incluso de qué es lo que pasa en México, ¿no? Hasta hace algunos años. En esta gráfica, lo interesante es el tamaño de los aerogeneradores. El tamaño de los aerogeneradores a lo largo del tiempo ha ido creciendo. La tendencia de esta tecnología es que cada vez se hagan más grandes a lo largo del tiempo. Tiene en particular tiene una justificación. Esa justificación es que los aerogeneradores, conforme más grandes, abates costos de la cimentación. Aquí es donde hay una gran cantidad de dinero puesta en la cimentación. Entonces, esa cantidad de dinero la puedes reducir cuando reduces el número de aerogeneradores. Es un componente grande de una granja eólica tiene que ver con las cimentaciones, lo vamos a ver. En el momento que reduces la cantidad de aerogeneradores, pues entonces abates un componente importante de la instalación. Sin embargo, sí, ¿cómo haces entonces para generar mucho más energía? Pues lo que haces es poner aerogeneradores cada vez más grandes. Entonces, en la tendencia inicialmente, por ejemplo, que es la historia que ponen acá, es en los 80s, los aerogeneradores eran pequeñitos, ¿no? Del orden de los 17 metros. Comercialmente en México ya se encuentran instalados aerogeneradores que tienen potencias nominales entre 2.5 megawatts y 3 megawatts, ¿no? Que deben de andar entre estos dos espacios, ¿no? O sea, estamos instalando tecnología en México que fue desarrollada por ahí en el 2005, entre el 2005 y el 2010, ¿no? Esa es la tecnología que hoy es ya comercial. Y no nada más eso, ¿no? También decir que, bueno, este tema del abatimiento de los costos de generación, pues es uno de los grandes atractivos de esta fuente renovable de energía. Entonces, hay otro componente, ¿no? Bueno, y nada más para dimensionar los tamaños. El diámetro, por ejemplo, de las palas, de esta en particular, son palas que tienen 100 metros, ¿no? Y estos diámetros de rotor, pues 100 metros pues, es un campo de fútbol, ¿no? Son aerogeneradores bastante grandes, pero imagínense poner un aerogenerador que tenga, son 250 metros, que tenga pues 2 campos de fútbol, ¿no? Esas son cosas gigantes, ¿no? Bueno, o sea, este es un futuro, ¿no? Tener aerogeneradores de 20 megawatts, para allá va la cosa. Muy bien, entonces, para allá va la cosa. Esta gráfica me gusta mucho porque tiene un montón de información. Lo que hace es mostrarnos qué es lo que ha sucedido desde el 2007 en el color azul a lo largo de los siguientes años hasta el 2015, que es el color naranja. O sea, aquí está graficando una serie de tiempo en barras que va del 2007 al 2015. Y así en todas las regiones, y podemos ver que quien ha tenido un boom en ese sentido de instalación, y esto es capacidad instalada. ¿Alguien sabe qué es capacidad instalada? La capacidad teórica que pueden producir un sistema. De acuerdo, tienes toda la razón, nomás que aquí se me fue. ¿Podrían decir su nombre cuando intervengan, porfa? ¿Quién fue? Soy Pedro. Gracias, Pedro. Tienes toda la razón. Esa es como la etiqueta, ¿no? Es la etiqueta que tiene el aerogenerador. Dices, este aerogenerador puede medir o producir 2 megawatts y eso es lo que genera, ¿no? Entonces, aquí lo que están sumando, pues es todas las potencias nominales, es decir, cuántos aerogeneradores sin saber cuánto producen, solamente cuánto se instaló, eso es lo que están contabilizando.
Ojo que este dato puede ser un poco engañoso porque al final, si tú pones aerogeneradores en un sitio donde las condiciones de viento no dan, pues aunque tengas una gran capacidad instalada, pues la cosa no se va a mover, ¿no? Entonces, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, ese es el indicador nomás, ¿no? De capacidad instalada. Entonces, muy bien, pues aquí Asia, ¿no? Si lo vemos por región, ¿no? Asia es el que ha tenido en los últimos años el mayor crecimiento. Europa, pues ha sido bastante modesto. Pues esta distancia no es tan grande. Esta distancia no es tan grande. Latinoamérica andamos por acá anda África y por aquí anda Norteamérica. ¿Qué tienen en común bueno, la primera pregunta sería, ¿quién creen que sea el monstruo que está desarrollando el sector eólico en el sector asiático? China. Exactamente. El sector asiático, también Pedro, Sí, es China, gracias. Es China, es un monstruo en el desarrollo de estas cosas, ¿no? Aquí hay un gran debate porque, pues lo que les digo, ¿no? Puedes tener autopistas con un montón de aerogeneradores, pero si las cosas no se mueven, pues tampoco hace tanto sentido, ¿no? También recordemos que China es uno de los mayores contaminantes en el mundo, entonces, pues bueno, esa es la situación que tiene China. Luego tenemos a África y Latinoamérica, que son como, ¿qué podríamos decir entonces, ¿no? De estos lugares en donde hay mucho desarrollo y los lugares que hay poco desarrollo. O sea, hay como dos conjuntos, ¿no? Lo podemos ver aquí. O sea, hay lugares en donde, pues, evidentemente hay como un tipo de historia. Y hay otros lugares, ¿no? Que tienen otro tipo de historia. ¿Qué pensarían ustedes que esos sitios tienen en común? ¿No? Carla, la- adelante, adelante. ¿Quién fue? no, quería preguntar que si la región del Pacífico es Oceanía y el... Sí, sí. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué podrían decirme que tienen en común? Bueno, hay dos sitios, ¿no? Los lugares en donde no hay desarrollo eólico o es muy escaso y hay lugares donde tienen un montón. Pero esos sitios que tienen poco desarrollo eólico, ¿qué tienen en común con los que tienen un montón de desarrollo eólico? Un menor capital. ¿Un menor qué, perdón? Capital. Exacto. Son países que están desarrollados y los demás somos los países que estamos en vías de desarrollo. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos de energía, y eso creo que no todo el mundo lo comenta, bueno, supongo que sí, ¿no? Es que estamos hablando en realidad de dinero, ¿no? Cuando estamos hablando de energía, porque un país no puede desarrollarse si no tiene energía. ¿Cómo vas a poder producir carros si no tienes de dónde sacar la energía para conectar la fábrica? O no puedes hacer tortillas si sencillamente no tienes gas. Entonces, un país que no tiene los recursos energéticos para desarrollarse, pues no va a poder generar riquezas. Y esa riqueza no va a poder distribuirse en este debate, ¿no? Que existe en torno a las energías renovables, yo lo sé, pero bueno, no va a poder distribuirse, ¿no? Entonces, claro, los países que tienen más desarrollo son los países en el sector eólico, son también los que tienen mayor riqueza, ¿no? Y eso es muy importante mencionarlo. Ya hablábamos de China, ¿no? Evidentemente China tiene un gran avance. Nosotros teníamos grandes avances hasta el año 2018 por el cambio de política nacional. Lo voy a comentar más adelante, este tema de la política nacional, que me parece importante que todos tengamos comentarlo, ¿no? Porque pues es una realidad. Estados Unidos tiene un gran desarrollo, también Alemania, Reino Unido, y bueno, también muy interesante decir que, por ejemplo, comparado con la extensión territorial de Alemania o Reino Unido y su capacidad instalada,
Y versus lo que tenemos nosotros, pues vamos, tenemos un montón de cosas que aprender de otros sectores, ¿no? En México, bueno, en América, aparte de Estados Unidos o en Sudamérica, Brasil es quien lidera el tema, ¿no? Tiene un gran desarrollo en el sector eólico desde hace muchos años, ¿no? Lo empezaron a desarrollar, si mal no recuerdo, con Lula da Silva, y no han parado, ¿no? No han parado de desarrollar el sector. Por lo que yo comento, ustedes dirían, bueno, este amigo es a favor del gran sector eólico de Iberdrola y Gamesa y demás. La realidad es que no estoy peleado, ¿no? Voy a platicar de un esquema gubernamental que tiene, por ejemplo, Países Bajos para el desarrollo del sector eólico, en donde año con año ellos los sientan a los investigadores, los sientan con las empresas eólicas para resolver un problema, ¿no? Tenemos colegas que vienen de la Universidad de Delft y platicando en esas ondas de café, ellos decían que platicaban entre ellos, ¿no? Que si ya habían tenido la junta con la empresa, ¿no? Y entonces decían, no, sí, ya me reuní con el de la empresa, pero pues ya sabes, ¿no? Cómo son esos amigos y bueno, quejándose, ¿no? Y lo que pasa al final es que es una política gubernamental que los obliga a sentarse a resolver problemas. Entonces, de manera indirecta, ¿no? Ellos están financiando el desarrollo del sector eólico, la investigación en el sector eólico, dando acceso a información confidencial de la empresa para poder resolver problemas actuales, ¿no? Entonces, eso está padre, ¿no? O sea, de manera indirecta estás haciendo que la empresa financie el desarrollo del sector, por un lado, y por otro lado, también no hay que cerrar los ojos, ¿no? Lo único que ha pasado en Oaxaca después del desarrollo del sector eólico es que antes no había aerogeneradores, antes del 2002, y después del 2002 había un montón y el entorno no ha cambiado, ¿no? Y eso también es muy triste, ¿no? O sea, creo que sí, si hay recurso en la región, también tendría que ser promotora del desarrollo del lugar, porque la riqueza es propia del lugar, ¿no? Entonces, no estoy peleado con la empresa, creo que la empresa hace lo que el gobierno dice al final y creo que sí puedes, bajo un esquema creativo y adecuado a tu realidad, podrías tener mejores esquemas del desarrollo del sector, ¿no? Entonces, bueno, aquí nomás decir cuánto es lo que tienen instalado, pues es un montón, ¿no? Y aquí está China, que bueno, es una cosa, es una locura. Este reporte es el reporte del 2019, tal vez lo debí de haber actualizado, por el que seguía. Bueno, aquí nada más sencillamente decir que hasta, creo que es este año, no se consideraba la contribución en los reportes de la energía eólica mar adentro. Entonces, está, en mi opinión, creo que ya el tema offshore empieza a contabilizarse. Los porcentajes en Europa todavía son pequeñitos. Cuando hablemos del tema offshore, lo vamos a platicar con más detalle por qué en las regiones europeas nórdicas es en donde hay un mayor desarrollo, porque pues sencillamente las condiciones geográficas y las condiciones técnicas se dan. Eso y porque pues fueron los primeros en entrarle, ¿no? Y bueno, lo comentaremos, el tema offshore, y comentaremos también el tema offshore en México, qué es lo que ha pasado y qué posibilidades hay de que eso suceda en México. Le podemos pedir a Diego que nos haga una presentación y nos platique en su momento qué onda con el sector. Y bueno, aquí sencillamente decir que esta lámina está dividida por dos. El tema tierra adentro y el tema mar adentro. Entonces, en el tema mar adentro, hay muchos menos países que participan en el sector por la novedad, ¿no? Aquí podría destacar el papel que tiene Reino Unido. Reino Unido, tuvimos oportunidad de visitar National Grid en alguna visita a la Universidad de Reading y el sistema de control es súper interesante porque ellos pueden a través del el entendimiento del entorno y evidentemente de la medición hacer un management adecuado de cómo abastecer energía
Y bueno, cuando tú no lo necesitas, seguramente habrá países vecinos que sí lo necesitan. Y entonces hay momentos, por ejemplo, que ellos exportan a las distintas regiones de Europa, ¿no? Entonces, pese a que Reino Unido, evidentemente, es una isla, tiene la capacidad de poder inyectar a Europa energía offshore, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Y bueno, también decir que eh, a este tren, al tren de la energía eólica mar adentro, tierra firme, ustedes ya lo vieron, la historia comenzó por ahí, pues hace unos 20 o 30 años. Y en este tren, en el tren de la energía eólica mar adentro, la historia está empezando a escribirse. Entonces, también habría que decir que México está en una condición de vientos especiales y distintas a lo que están otros países. Entonces, pues bueno, el desarrollo de este sector tendrá un reto mucho mayor, que bueno, al final no pasa nada porque el sector petrolero también se desarrolla, bueno, sin hacer un spoiler, ¿no? El sector petrolero también se desarrolla en, bueno, en condiciones nórdicas, se desarrolla en el Golfo de México, en donde hay un montón de ciclones tropicales, y de todas maneras las cosas funcionan, todo funciona. Entonces, es posible, ¿no? Claro, no digo que sea nomás cosa de ir a instalar, ¿no? Hay que investigar, hay que hacer un poco de investigación. De estos reportes de costos, solamente quiero repasar un conceptito. Lo vamos a usar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un indicador que se usa muchísimo en el sector eólico, bueno, en todos los sectores energéticos, que es el concepto de factor de planta. El factor de planta es un concepto que es un indicador de qué tan eficaz o qué tan buena es una tecnología específica para producir energía en una región en particular. Entonces, ¿cómo se calcula? El factor de planta, pues es sencillamente para un intervalo de tiempo que esté evaluando, puede ser un año, puede ser un mes, puede ser un día, ver cuánta energía estuvo dando este aerogenerador en ese intervalo de tiempo, si en realidad pues, eso se mide y tan, y lo voy a contrastar o voy a dividirlo entre cuánta energía hubiera producido si el aerogenerador estuviera en su potencia nominal. No lo he dicho, ¿no? Pero un aerogenerador tiene distintas partes de producción de potencia en su curva de potencia, pero bueno, pues es bien sabido que un aerogenerador no produce en su potencia nominal todo el tiempo. Entonces, cuando tú haces la comparación de lo que produce en realidad entre lo que el aerogenerador hubiera producido si estuviera ese mismo tiempo produciendo en sus potencias nominales, tendrás una idea de qué tan bueno es ese sitio con esa tecnología para producir. Por ejemplo, un aerogenerador que tiene un factor de planta, pues es como decir, en algún sitio en específico, para un tiempo determinado, es como decir que ese 20% del tiempo estuvo produciendo en su potencia nominal. Entonces me dices, bueno, si te le quedas viendo un año, el 20% del tiempo estarás viendo que el 20% estará en su potencia nominal. El resto, pues no. Entonces, un sitio que tiene un factor de planta muy, muy bueno, por ejemplo, factores de planta típicos que se alcanzan en el mar por un montón de circunstancias que vamos a analizar, esos factores de planta pues andan alrededor, son mayores regularmente al 30% y pueden alcanzar valores hasta arriba del 50%, es decir, el 50% del tiempo el aerogenerador se está moviendo. Entonces, este tema de la variabilidad, o bueno, la mal llamada intermitencia, porque no es que esto sea intermitente, es una fuente renovable variable, pues dependiendo de los sitios en donde tú pongas esto, se va a estar produciendo energía con cierta consistencia, ¿no? Eso por un lado. Y el otro indicador que es interesante es el costo de la energía. Aquí lo estoy poniendo así muy, pues nomás o sea, esta es la ecuación, está bien. Aquí el tema es, bueno, ¿cómo le hago para llegar a la energía generada por un aerogenerador y cuánto me cuesta poner el aerogenerador en un sitio?
Entonces, si yo logro obtener estos dos indicadores de cuánto me cuesta poner el equipo y llevarlo a Oaxaca, traerlo desde China, instalarlos y montarlo y demás, poner permisos y saco un costo de todo ese rollo y digo que a lo largo de los 20 años que va a durar esta tecnología y le puedo yo sacar un costo, que eso se puede, y hago un cálculo de cuánta energía estaría produciendo ese aerogenerador por todo ese tiempo, puedo sacar un indicador, que es el indicador que más se utiliza en el ámbito de energía, que es el del costo nivelado de la energía. El costo nivelado de la energía o costo de la energía es no más que ese cociente. Y lo interesante es que puedes relacionar estos dos y se utiliza muchísimo, ¿no? Se puede utilizar costo de la energía con el factor de planta y hay una relación. ¿Cuál es esa relación? Bueno, pues podemos ver entonces en esta gráfica, creo que también tomé de ahí, costos, espero que se alcancen, sí se alcanza a ver. Lo que estamos viendo es el histórico del 2010 al 2018 para, son tres variables las que estamos viendo. La primera es el costo de instalación total, el factor de planta y el costo de energía, que son casi las variables que yo expliqué, ¿no? Entonces, o que acabamos de ver someramente, ¿no? Porque no he dicho bien a bien cómo. Vemos barras aquí, ¿no? Tenemos unas barras aquí. Porque año con año, pues realmente los proyectos alrededor del mundo no cuestan lo mismo. Bueno, y todo esto es para energía eólica en tierra. Año a año los costos, dependiendo de su ubicación y de las tecnologías, pues tienen distintos costos de cuánto te cuesta. ¿No? O sea, si la fábrica está en China y yo voy a poner el aerogenerador en China, pues entonces el costo de instalación es más barato que traerlo a México o llevarlo a la Patagonia. Es mucho más barato que se quede en China. Entonces, por eso hay un umbral de costos, ¿no? No todos los proyectos tienen los mismos costos de instalación. Y lo que vemos entonces en los puntos azules o en la línea azul es el promedio anual de todos estos proyectos que se desarrollaron en el mundo. Hecho, el costo de instalación total anualmente en los últimos 10 años se ha reducido. Ha bajado de 1903, estos son dólares por kilowatt instalado, a 1947 dólares por kilowatt instalado. Es decir, este indicador del costo de instalación, lo vamos a platicar con un poco más de detalle, pero de este indicador nosotros podemos saber cuánto costaba poner un aerogenerador en el 2010, un aerogenerador, por ejemplo, de 1 megawatt, que son 1000 kilowatts. Entonces, yo podría multiplicar los 1913 por, yo podría multiplicar los 1913 que costaban, y entonces yo sabré cuánto me cuesta, que es $1,913,000, lo que me costaba poner un aerogenerador de 1 megawatt en ese entonces. Y pues resulta que ahora, para el 2018, costaba $1,497,000. Entonces, pues los costos han bajado, el primer hecho. El segundo es que los factores de planta han aumentado. Es decir, cada vez sabemos mejor cómo instalar los aerogeneradores en sitios de mayor producción. Y ustedes se fijan, aquí hay un rango. Hay un rango que va desde el 50%, por ejemplo, hasta el poco más del 20%. O sea, tenemos un rango mucho más grande. O sea, son pocos los proyectos eólicos que han alcanzado factores de planta muy altos, pero sí existen. Eso lo sabemos que son poquitos porque el promedio es bajito, ¿no? El promedio pues, es del 34%, pero sí hay proyectos que están por arriba del 50% en tierra, ¿no? O sea, sí existen esos proyectos. Comparado contra el promedio, que era del 27%, que eso era el término, ¿no? Aquí está Diego Canul, el dato que no encontrábamos, del 27%, pero esto es onshore. Y esto pues ha ido aumentando, es decir, ahora sabemos, la humanidad sabe poner aerogeneradores y extraer más energía, porque la tecnología ha ido evolucionando, porque sabemos detectar los mejores sitios, etcétera, etcétera, porque sabemos hacer mejor management del sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha implicado que los costos disminuyan.
que antes costaban, bueno, siempre han estado bajitos, ¿no? Son menos de 10 centavos de dólar por kilowatt hora. O sea, eso está bien barato, ¿no? El umbral, a ver si lo tengo aquí adelante, el umbral de fósiles creo que llega hasta los 20 centavos de dólar, el gas natural o el carbón. O sea, es mucho más barato esto, ¿no? En comparación con los combustibles fósiles. Entonces, el segundo argumento de la variabilidad, bueno, el argumento de la variabilidad. O sea, si yo tengo un sitio en donde el 50% del tiempo, bueno, el 40% del tiempo, se está produciendo energía, pues entonces no es tan variable, ¿no? O sea, sí es, pero pues no tanto. O sea, no es que sea un valor aleatorio que se les ocurra que de repente deje de soplar el viento y se apagó. Eso no ocurre, ¿no? El fenómeno del viento se puede estudiar y se puede caracterizar. Y el otro que sale más caro y que eso es un mito, pues ya vieron que tampoco, ¿no? O sea, aquí están los datos, ¿no? El indicador del costo nivelado de energía indica que los costos van bajando. Entonces, aquí pues no hay que ser científico, ¿no? Si les pusieran en la mesa un proyecto que viene con carbón o con gas natural para la generación eléctrica, en donde les dicen que cada vez el gas está más caro, que cada vez el gas y el carbón están disminuyendo y que cada vez el gas y el carbón están generando mucho más gases de efecto invernadero y que están ocasionando mayor desastre en cuestiones de salud y demás y demás. Y por otro lado estás viendo dos claras tendencias, tres claras tendencias. Las tecnologías eólicas son viables. Cada vez eso es más barato y puedes producir energía eléctrica mucho más barato, más barata. ¿Cuál seleccionarían? Exprésense libremente, por favor. ¿Qué opinan de lo que estoy hablando? Bueno, yo veo que pues en general están bajando los costos y está subiendo el factor de planta. Entonces, cada vez se hace como más viable este tipo de tecnología, ¿no? ¿Y qué opinas entonces, Marian, del tema de lo que dice el gobierno el día de hoy? Pues creo que hace falta darle una oportunidad a estas energías porque pues sí es verdad que no se han tenido algunas buenas experiencias pues con algunas empresas que pues han digamos que han llegado a instalar sus tecnologías y no han beneficiado a la gente de alrededor. Pero creo que lo que es malo no es la tecnología en sí, creo que es una buena tecnología que se puede aplicar, solamente que se tiene que tomar en cuenta también estos otros factores. En lugar de desechar por completo la tecnología, más bien aplicarla de una manera que pues pueda hacer crecer la economía para todos. Estoy de acuerdo. Sí, gracias, Marian. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo, Sí, Pedro. aunque los costos de generación de la energía eólica son a la mitad o a un cuarto de la generación de los combustibles fósiles, pues realmente creo que el verdadero costo, el verdadero problema en México no es tanto instalar estas nuevas tecnologías, sino renovar toda la red eléctrica para poder recibir pues que se alimente correctmente y que haya algún sistema de almacenamiento para estar suministrando energía durante todo el tiempo. Le acabas de dar al clavo, Pedro. El problema no es el tema de costos en contra de las renovables. El problema es un problema de inversión. El problema de inversión está relacionado con la modernización del sistema eléctrico nacional. Ese es el tema, ¿no?
México, hasta el sexenio anterior, lo que había delimitado era una política en donde dejaba CFE de producir, permitía la entrada del sector privado para la producción, lo cual pues, puede ser debatible y demás. Que podemos platicar, la realidad es que este tipo de temas dan para ir a echarse una cerveza y platicar a gusto sobre esto. Pero el tema es que hasta ese entonces se permitía la generación, la entrada al sector de generación al sector privado. Entonces el papel de CFE se encargaba del monopolio de la distribución y transmisión. CFE les iba a cobrar el despacho y todo el rollo, el uso de las líneas de transmisión, pero eso implicaba que CFE tenía que invertir un montón de dinero para la modernización de la red eléctrica, porque tú puedes generar un montón de electricidad en el istmo de Tehuantepec, pero si no tienes la forma de extraerla y llevarla a los sitios en donde hay demanda, por eso, por ejemplo, Baja California Sur, que es una locura pensar en llevar energía hasta allá porque está súper lejos, ¿cómo puedes entonces tenerlo? Pues es un problema de inversión. Entonces, el gobierno actual lo que decidió es no invertir en el sector transmisión. Por eso pone en la mesa, bajo un montón de argumentos, ¿no? Mucho más sociales, en mi opinión, que también son válidos, pero que no son únicos, en donde puedes poner aerogeneradores en redes distribuidas. O sea, ellos están pensando en poner, en esta visión de renovables, ellos están pensando que pues poner aerogeneradores de pequeña capacidad y módulos fotovoltaicos será la forma en que México abordará, pero pues hay que poner un chorro de aerogeneradores pequeñitos para alcanzar las metas que se han puesto para el 2020, 2030 o 2050. Escojan, bueno, 2030 porque ya el 2020 ya se nos pasó, para el 2030 y 2050. Y eso, bueno, pues demandará inversión de un distinto sector, ¿no? Que no necesariamente es el sector grande empresarial, sino es un sector distinto que es el de la clase media, tan golpeada clase media, ¿no? Entonces, y que será un desarrollo que tendrá que dar también las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, el gran problema, en mi opinión, es que creo que ponerse en los extremos, pues tampoco es nada saludable. Tampoco está bien decir que el diablo son las empresas, así como tampoco decir que el diablo está en el tema social, ¿no? Porque, por supuesto, ¿no? Creo que hay que encontrar, creo que el gran problema es que no hemos podido encontrar los desarrollos adecuados para México. Ese es el gran problema, ¿no? Hemos heredado regularmente sistemas de desarrollo que se encuentran en otras naciones, europeos, gringos, o como ustedes gusten y manden, pero nunca hemos podido concretar uno propio que satisfaga nuestras propias necesidades. Y ese es el reto en realidad. No lo hemos encontrado. Hoy el sector está en pausa, pues porque no hay suficiente capital humano para poder plantear una solución en este sentido y pues ya se ha tomado una decisión de política pública en una dirección. Entonces, esa es la situación actual en México. Bien o mal, pues esa es la situación actual en México. Y bueno, lo que me da mucho gusto es saber que pues evidentemente están muy informadas. También decir, bueno, aquí ya nada más lo presento y aquí está, ahora sí, Diego Canul, la gráfica que no encontrábamos, y que esta es la de energía eólica offshore. Aquí ya la puedes ver, perdón, aquí está. Esta sí ya es la energía offshore. Aquí debe andar el umbral, Diego, de los promedios que son mayores al 38%, ¿ya lo viste? Al 30%, regularmente los promedios de los últimos años, entonces no está tan arbitrario el umbral que seleccionaste. Y básicamente, algo que decir es que no es tan estable como su contraparte en tierra, ¿no? Aquí es mucho más variable todavía, pero hay una tendencia, ¿no? La tendencia es que esto a lo largo del tiempo vaya estabilizándose y vaya bajando. Muy bien, entonces, otra gráfica que está padre es esta. Tiene un montón de información. Aquí podemos ver, y esta creo que ya es viejita, esta la saqué creo que del IPES hace un montón de tiempo. Aquí podemos ver en el eje de las X los factores de planta. En el eje de las Y podemos ver los costos de generación. Creo que en la gráfica de la izquierda
Es para distintas tasas de descuento. Okay. En la gráfica de la izquierda, que es la que yo estoy utilizando, la otra, a ver, te la explico. Entonces, lo que vemos es una relación entre los factores de planta y los costos de la energía. Como siempre, en todas las cuestiones monetarias se ponen, se analizan dos escenarios, el escenario en mar, el escenario en tierra, y se ponen umbrales de cuánto cuesta un mínimo de cuánto cuesta poner la tecnología, un máximo de cuánto cuesta y evidentemente el promedio de cuánto cuesta poner la tecnología. Muy bien. Entonces, pues con esto, lo que podemos ver aquí de una forma mucho más clara son estas dos tendencias, ¿no? La energía eólica, aún en mar adentro, aún tiene una tendencia en irse reduciendo en función de los factores de planta, es decir, si tienes un factor de planta alta, los costos van disminuyendo y eso está padre porque el indicador nos está diciendo que mientras más energía estás produciendo, seleccionas mejor la tecnología, el sitio y demás, los costos van a disminuir y eso es un poco lo que explica la tendencia. Y algo que incluye también esta gráfica es lo que ocurre con distintos sitios alrededor del planeta. Tenemos una barra que está poniendo el comportamiento de China, aquí está. Otra barra que está poniendo el comportamiento de la región europea, con regiones de vientos bajos, en donde sus factores de planta van entre el 15 y el 30%. China se encuentra entre un 18 y un 35% con factor de planta. Estas grandes planicies de Estados Unidos, que es esta parte central, ¿no?, de Estados Unidos, tiene factores de planta altos, ¿no?, entre mayores al 30 y un poco menores al 50%, 48%. Los proyectos europeos mar adentro, pues tienen factores de planta mucho más altos, ¿no?, que andan entre el 30 y el 45%, típicamente más altos que lo que se encuentra en tierra. Y pues lo que vemos es que mientras más alto es el factor de planta, más bajos son los costos de generación. Este es un dato viejito, el 2005, pero bueno, ahí está el dato. Aquí la pregunta es, ¿cuál creen que sería un factor de planta típico o factor de capacidad, que es lo que le estoy poniendo acá, de Oaxaca? Un factor típico. Aquí hubiera hecho una encuesta, hubiéramos hecho una votación y lo hubiéramos decidido por votación, pero pues no se me ocurrió. ¿Quién nos puede decir, Lisania, qué opinas? Un número. ¿Cuál crees que sea el factor de planta en Oaxaca? Lo están poniendo acá. Muy bien. 40, 35, 38, 20. A ver, lo voy a apuntar. Lo están viendo en el chat, ¿no? 40, 35, 15, 42, 30. Muy bien. 45, un aventurado por ahí. Pues factor de planta, capacity factor en Oaxaca es del 58%. Entonces, es una locura. O sea, exactamente, Saraí. O sea, el tema es que en Oaxaca tienes un factor de planta típico del 58%. O sea, no es de a gratis. ¿Alguno de ustedes tiene... ¿Alguno de ustedes tiene familia en Oaxaca? ¿Ha visitado la región del Istmo de Tehuantepec? ¿Alguna? Yo he tenido alumnas que andan por allá, o que son de allá. El doctor Carlos Alberto López Villalobos es de allá. Después se fue para Chiapas. La región, pues no hay nada. Si alguien quiere si quiere ir para allá, es un viaje de bueno, hay que moverse de Huatulco. Bueno, de aquí a Huatulco de aquí a la Ciudad de México, de la Ciudad de México agarrar un vuelo a Huatulco, de Huatulco
rentar un automóvil y creo que son 5 horas de camino para llegar a Salina Cruz, Oaxaca, y de ahí son un par de horas, bueno, como 1 hora para llegar a la región del Istmo. Discúlpenme, para llegar a la región del Istmo son, a Itza se le fue el internet, que no se preocupe, le vamos a subir la grabación, que esté atenta. Entonces, 58% en Oaxaca, es decir, no es de gratis, ¿no? O sea, el viaje que les acabo de platicar está complicado para nosotros llegar, pero no importó porque es el lugar en donde hay más aerogeneradores instalados. Está, Diego, ¿te sabes el dato actualizado de capacidad instalada en Oaxaca o Gus? No sé si ande por ahí Lulú. En Oaxaca no sé si concentra el 80% de la capacidad instalada en México o es el 60%. Creo que sí, cerca del 80. Cerca del 80, vamos. Entonces, imagínense, o sea, debe haber instalado cerca de unos 6,000 aerogeneradores. No, menos. Habría que hacer el cálculo, a lo mejor se los dejo de tarea. ¿Cuántos aerogeneradores hay? Creo que alguna vez lo hice. Debe haber un montón de aerogeneradores instalados, ¿no? En Oaxaca. Entonces, creo que son cerca de 1,000 aerogeneradores instalados. Si alguien lo puede googlear mientras, es capacidad instalada en Oaxaca. Entonces, eso lo dividimos, bueno, eso en megawatts, lo ponen en megawatts, y eso lo dividimos, haz la cuenta, Diego, ayúdame, no seas así. La capacidad instalada en Oaxaca, y eso lo divides entre la potencia nominal de aerogenerador promedio, que son 2 megawatts. Pues si pones toda esa capacidad instalada en megawatts, te va a salir el número, y entonces eso es más o menos el número de aerogeneradores que hay instalados en Oaxaca. Y bueno, pues con eso pues se puso el desarrollo eólico y no es ya gratis porque pues el factor de planta en Oaxaca es del 58%. Entonces es súper alto, ¿no? Entonces, no es ya gratis, ¿no? Yo lo he dicho, el tema eólico es un tema de dinero, 58%, lo acabo de decir. Entonces, pues así está la situación. Esto había puesto yo sobre notas de periódico. ¿Cuánto cuesta instalar una granja? Hacer el cálculo. Ok. Pues hagamos. Tienes. Aquí está. Son 4,749 megawatts. Y eso entre dos son 2,000. Aquí está. Exacto, gracias. 2,375 aerogeneradores, más o menos. Entonces nos falta hacer esta cuenta. Bueno, ahorita lo hacemos. Entonces en Oaxaca, vamos a ponerlo aquí. Y aquí hay más o menos, o sea, considerando aerogeneradores de 2 megawatts de potencia nominal, alrededor de 2,375 aerogeneradores. Y traer 2,375 aerogeneradores no son enchiladas, ¿no? O sea, tuvieron que recalcular curvas y demás, ¿no? La pregunta de, bueno, ¿cuánto cuesta entonces poner un aerogenerador? Vamos a poner. Un aerogenerador promedio tiene una potencia nominal de 2 megawatts. Ya lo dije, ¿no? Entonces esto, porfa, apúntenlo ahí a un ladito porque no voy a mover de lámina. 2 megawatts, que son 2 millones de watts, que son 2,000 kilowatts, ¿no? Ok. Entonces, voy a regresarme a estos costos.
Entonces, aquí son, el cálculo que yo quiero hacer es para 2000 kilowatts. Esta es la potencia nominal del aerogenerador. Y pues el costo lo podemos tomar de aquí. Este es el costo de instalación. El costo es de 1000. Entonces aquí la gran pregunta, ¿no? Si un kilowatt cuesta $1,497, ¿cuánto me cuesta poner 2000 kilowatts? Lo pueden poner en el chat. Gracias, Pedro, por tu cálculo. ¿Cuánto cuesta entonces? Pues nomás es multiplicar, ¿no? Exactamente. Es una lana, ¿no? Son casi $3 millones poner un aerogenerador, tomando costos del 2018, valor promedio 2018, $3 millones. Entonces, insisto, aquí lo que trato es un poco de reforzar mi argumento de que el tema eólico es un tema de dinero, el tema eólico de cuestiones que nosotros podemos obtener de los reportes internacionales, podemos sacar información. Ok, y no te preocupes, Pedro. Y aquí, pues bueno, ya sabemos cuánto cuesta poner un aerogenerador. Y entonces, pues bueno, ya nada más habría que multiplicar para saber cuál ha sido la inversión. ¿Alguien sabe? Bueno, ¿y eso cuánto es en pesos? ¿Cuántos son $3 millones en pesos? ¿A cuánto está el dólar? ¿A 20 pesos? ¿Sí? Consideramos que está en 20 pesos, serían como casi 60,000 millones. 60 millones. 3 millones de dólares Sí. son 60 millones de pesos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con 60 millones de pesos? ¿Cuánto cuesta una carretera? De aquí a... ¿Cuánto cuesta una carretera? Creo que anda del orden, por ejemplo, hacer una carretera, la de Cuernavaca, creo que el segundo piso, por ahí debe estar del orden, el segundo piso, perdón, el Paso Express. ¿Alguien podría googlear Paso Express costo? Quiero ver nada más el orden de magnitud. El costo del Paso Express que se hizo acá en Cuerna. Bueno, yo encontré que 1 kilómetro de carretera tiene como el costo aproximado de $2 millones en México. Fíjate, o sea, es casi como poner... Gracias por el dato. Está muy interesante porque es como lo decía, ¿no? O sea, es como hacer 1 kilómetro de carretera. O sea, es como hacer una autopista de 2000 kilómetros. De aquí de México a Matamoros son como 1000 y tantos kilómetros. O sea, es una carretera gigante, ¿no? De 2000 y tantos. Entonces, no, son cantidades muy, muy grandes de dinero que se invierten en el sector y eso explica. ¿Alguien podría googlear el presupuesto de CFE del año pasado? Así nomás, presupuesto, Comisión Federal de Electricidad. A ver si sale el dato. Porque debe andar del orden de mil millones, del orden de miles de millones. Lo que digo es, si CFE quisiera hacer el desarrollo del sector eólico con las metas como hasta lo estuvo haciendo el sexenio, como se estuvo haciendo el sexenio anterior, tendría que dejar de hacer un montón de cosas para invertir en el sector, pero yo creo que el presupuesto no le da, porque es muchísimo dinero. O sea, poner un aerogenerador de 3 millones
pues, pues ¿de dónde, no? O tendrías que de hacer infraestructura. 417,000 millones de pesos. Sí. Entonces, no sé si lo ven, ¿no? O sea, el tema de los aerogeneradores anda del orden de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares por aerogenerador son 60 millones de pesos y 60 millones de pesos por poner 1,000 aerogeneradores son 60,000 millones de pesos, que eso es pues como una cuarta parte del presupuesto, ¿no? Que tiene 417,000. O sea, es como una séptima parte del presupuesto de CFE. O sea, es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, por eso la política del sexenio anterior, 2,200 millones de pesos. 2,200 millones de pesos. Eso según, es que lo acabo de borrar. Muchas gracias, Oscar. Lo quería comparar como eso a cuántos aerogeneradores, pues habría que dividirlo entre 60 millones, entre 60, ¿cuánto es eso? 2,200 entre 60. Casi 37. Pues alcanzaría para poner 37 aerogeneradores. Pues muy poquitos, ¿no? O sea, es una grosería, ¿no? También, eso también creo que nos permite dar un contexto. Ahorita vamos a entrar al tema mexicano, espero no tomarme mucho tiempo más. Ha estado muy interesante esta plática. O sea, estos números no los traía pensados, pero bueno, lo que me interesaba era un poco comparar las magnitudes de esos dineros, de cuánto cuesta poner un aerogenerador con una obra pública que aquí está, y nos alcanzan para poquitos aerogeneradores, ¿no? Y bueno, pues esas inversiones pues son inversiones macro, ¿no? Que se hacen, pues no siempre se construyen los pasos express, ¿no? O sea, es una vez ahí de vez en cuando. Entonces, por eso la apertura al sector. Pero también entiendo, ¿no? La iniciativa privada pone este capital con cierto riesgo y tiene que sacar ganancia, porque pues ¿de dónde sacamos el dinero, no? Pero pues también creo que hay que tener un escenario justo, ¿no? Como bien lo mencionaba su compañera Mariana al inicio, ¿no? Sí, gracias a todos y a todas por nutrir el chat. Lo puedo seguir bastante bien en la discusión. Finalmente, bueno, no finalmente, esto que estoy mostrando acá, perdón, me brinqué así como. Estos reportes se hacían en el sexenio anterior con una frecuencia de 6 meses. Bueno, esta es la perspectiva de energías renovables, esto ya no existe. Había bueno, en esto se reportaban parte de estos compromisos en este proyecto, bueno, en esta perspectiva era reportar el avance del sector cada 6 meses y se tenía un seguimiento bastante puntual de los desarrollos eólicos en México cada 6 meses. Estas son las metas que se pusieron para la capacidad instalada. La realidad es que ya no sé si esto esté vigente, yo creo que no. Yo creo que a partir del 2018 estas capacidades instaladas ya no han. Si alguien tuviera a la mano el PRODECEN, y podría checar cuál es la capacidad instalada, y ahí ya podríamos contrastar. Hay un capítulo, no me acuerdo cuál es el capítulo. Ahí se podría checar cuál es la meta de capacidad instalada para el 2021, que en este caso era de 30 y... No es cierto, era de 8,500 megawatts, que es la línea verde. Es capacidad instalada en verde. Lo adicional es lo que se instala versus el año anterior y la generación, que esto es la generación. Y bueno, lo que vemos aquí entonces es que pues hay, digamos, un crecimiento bastante modesto. Esto es lo proyectado, no sé si es lo real. Pero para el 2020 se tenían planeados 8,050 megawatts de capacidad instalada. Y eso no sé si haya ocurrido, ¿no? Habría que checarlo y ver si se llegó a esta meta de generación, que es de 26,730, que tampoco no lo sé. Si alguien tiene
a la mano, el PRODECEN podría hacernos el favor de revisarlo y decirnos qué tan alejados estamos. Esa podría ser una muy buena pregunta. Puede ser un cuestionario en algún momento. Y siempre que voy a esta clase digo lo mismo. Ok, estos son los reportes. Estos son los reportes que se hacían casi cada semestre. Es el reporte de avance de energías limpias. El último que salió evidentemente fue en el 2018. Están bonitos porque siempre eran iguales, ¿no? Tenían el tema de fósiles, renovables limpias. Insisto que la información mucho más actualizada es la que pueden encontrar en el PRODECEN. El PRODECEN sale año con año y demás, entonces pueden echarle ahí un ojito. La generación en renovables es el 30%. Otras limpias, pues ya sabemos cuáles son las otras limpias, que son estos ciclos combinados con algunos límites de generación y demás y demás. Y bueno, la nuclear, que es un porcentaje pequeño. Y aquí está cómo estaba distribuido para ese entonces la energía eólica. Creo que hoy está pues, en algo muy parecido. Está en algo alrededor al 5%, 6%. La capacidad instalada es de 4.367 megawatts, o sea, del 2018 al 2020 eran de los 4.000 a los 8.000 megawatts de capacidad instalada. Esa era la meta, el de 8.000, si mal no recuerdo, la lámina anterior. Los porcentajes de penetración a lo mejor se mantienen muy parecidos, pero esa era la meta. Y bueno. Ok, y esto es ya con energías renovables, extra limpias, capacidad instalada. Esta es capacidad instalada, perdón, capacidad instalada. Y ya la generación, que es esta, es un poco menor, por el término del factor de planta, ¿no? Lo que platicábamos, que aunque tengas una capacidad instalada, el aerogenerador no se mueve todo el tiempo y aunque no se mueva todo el tiempo, pues ahí está que se disminuye un poquito esta generación y la participación en la matriz energética. Esto es lo que también reportaban, ¿no? Esto está interesante porque ustedes se fijan la historia alrededor del mundo, y a lo mejor por eso está. En México inicia con 6 megawatts instalados en el 2004. En el 2004. Y en el mundo iniciaron en los 80s. Y nosotros estamos 20 años después, ¿no? Cuando iniciamos, nomás tenemos un rezago como de 25 años, ¿no? Una cosa así. Y ya después, bueno, aquí hay un parteaguas, que es el 2011, que es la Ley General para el Cambio Climático. Aparecen distintas figuras para la generación. Los generadores independientes, los de autoabastecimiento y luego ya la apertura del sector mucho más adelante, ¿no? 2014, 2015, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí solamente comentar el mapa de ruta de energía eólica en México. Son 2 detalles de los que tengo que comentar antes de terminar. Y el PRODECEN. Entonces, mapa de ruta lo voy a buscar. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a abrir el navegador. Voy a volver a compartir, pero ahora, eso tampoco, es esto. El navegador, ustedes están viendo ahora mi navegador con el link de Diego. Y bueno, aquí está, esto tal vez un poco más claro. Entonces voy a buscar el mapa de ruta. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, inquietud? ¿No? Muy bien. Aquí podemos encontrar los distintos mapas de ruta. Lo que hice nada más fue poner esto en Google. Bueno, en el otro servidor del Pato. Y aquí está el mapa de ruta de la energía eólica en México.
Solamente comentar algunas cuestiones interesantes, que por eso me tomo la libertad de presentarlo. Es sencillamente para dar un contexto de qué es lo que ocurrió. Y me gusta este documento porque toma una fotografía para el año en el que fue elaborado, si mal no recuerdo fue 2018, tal vez un año antes, 2017. Integra un montón de personas de distintos sectores. Estos son todos los sectores, la mayoría de los sectores que integran este análisis, esta perspectiva, gente de CFE en ese entonces, de CENER y demás, gente del semieólico, y bueno, empresas, un montón de instituciones. Nosotros no participamos en este documento, pero lo que habla de este documento es sencillamente el diagnóstico de qué es lo que hay en el tema del sector eólico. Entonces inicia con unas generalidades de energía eólica en México, centrales eólicas, generación distribuida, qué son los aerogeneradores, el mapa de el desarrollo de proyectos eólicos. Entonces da un contexto interesante, es una fotografía, miren, esto es 2015, entonces el documento desafortunadamente pues ya está un poquito viejito y es una tristeza porque pues eso quiere decir que también yo ya estoy avanzando en estos temas. Entonces aquí, por ejemplo, el atlas eólico que presentan es un atlas eólico también bastante viejito, que es de los primeros atlas eólicos que se hacen en México, identificando las regiones de generación. Esto no le voy a entrar mucho en el tema. ¿Qué es lo que ha pasado con las renovables? Esto está padre, ¿no? O sea, ¿en dónde están instalados? ¿En qué estados están las capacidades instaladas? Aquí está lo que está instalado en Oaxaca, que es una mayor proporción, Tamaulipas y demás. Y esto era lo que tenía que suceder para el 2031, ¿no? Aumentar estas capacidades instaladas, las cuales, pues, los permisos dejaron de concederse y por lo tanto, pues ya estos mapas ya no tienen tanto significado, pero sí el diagnóstico que se hace anteriormente, un desglose del sector eólico, que es lo que hay en México, que estaba mucho más centrado al tema, pues no tan técnico. Se habla del desarrollo de talento, de la infraestructura que hay en México. Hay un centro de prácticas, bueno, esto es el CERTE, esto es esto es un laboratorio que tiene el INEL, en donde en algún momento nosotros instalamos un LIDAR. Aquí lo pusimos nosotros. No sé si no lo sé. Este es un aerogenerador que ellos tienen. Que bueno, que ellos tienen nada más. Así lo voy a dejar. Y bueno, hay un montón de infraestructura, ¿no? En realidad estaba muy orientado el papel del semieólico al tema de las palas. Mucho. A manufactura, a arreglarlos, a fabricarlos. Y básicamente. Hay algunos proyectos que creo que por aquí en una de las preguntas habla de las áreas de oportunidad, ¿no? Bueno, aquí en el tema del Atlas Eólico Mexicano, ¿no? Que es este proyecto, aquí nosotros participamos, pero más como de acompañamiento, ¿no? O sea, sí participamos, pero la verdad es que no tenemos un papel tan relevante. O sea, pues ahí estamos para saber qué es lo que pasa. Y bueno, lo interesante que plantean aquí es la visión, ¿no? En el tema de la visión, hablan sobre hacia dónde tendríamos que dirigirnos, ¿no? Analizan un poco cuáles son las estrategias para diversificar y demás. Y déjenme ver si por aquí veo. Y bueno, hay dos elementos, ¿no? Que ellos son los que destacan. Uno es el tema de evaluación del recurso. Hay pocos proyectos en donde se hace evaluación del recurso. Aquí están los proyectos de evacuación de energía de modo de interconexión de granjas eólicas, ¿no? Son áreas de oportunidad que ellos identifican. O sea, me parece un documento que, si bien
no necesariamente tiene una vigencia por metas y demás, sí hace un diagnóstico interesante, ¿no? Hay limitantes en el ámbito regulatorio, es lo que hemos estado platicando, la regulación del tema de la tierra, que lo hemos estado platicando de manera muy, muy general. El proceso de gestión de proyectos, o sea, todo esto que, bueno, se daba como temas de corrupción y demás. Cadenas de suministro, que bueno, esto tampoco lo hemos podido hacer. Creo que lo más que se ha hecho para el abastecimiento de la cadena de valor es el metal y concretos, ¿no? O sea, nada más. Y bueno, aquí el único programa en donde nosotros estamos participando es es el programa que yo llevo, el 2063, o sea, hay un tema en energía renovable que no se está necesariamente desarrollando de una manera tan intensiva como se debiera. Y entonces por aquí aparece el proyecto en que yo soy responsable técnico, que ya puede dar, que no lo veo. Y bueno, que tiene que ver con pues fortalecer el laboratorio de sistemas eólicos en el instituto y los programas de posgrado, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, por ahí debe andar el documento. Y fundamentalmente eso es el mapa de ruta tecnológica de la energía eólica en México. Es un diagnóstico bastante interesante. Y el último que quiero presentar, bueno, que creo que ya lo hice, es el del PRODECEN, pero el PRODECEN ese ya lo platicamos. Entonces, nada más el que me faltaría platicar es el del mapa, el Global y es aquí está el Global Wind Atlas. Y bueno, lo presento y lo cierro. Quiero cerrar con esto. Bueno, yo lo mencionaba hace ratito, ¿no? Bueno, colores rojitos es bueno. Estos son velocidades de viento en metros sobre segundos. Espero que se vea bien. Ahorita lo aumento un poco. La altura que están presentando es a 100 metros. Y lugares rojitos en Estados Unidos es la parte central. Aquí está. Y vamos a ver los lugares rojitos en México. Ahí está. Nada más vamos a dar un minuto que esto cargue. Bien, aquí hay un mapa, por ejemplo, de factor de planta de aerogeneradores clase 1, clase 2 y clase 3. Eso lo voy a platicar. Las clases están definidas por las velocidades medias en donde se pueden poner los aerogeneradores. Las velocidades medias de viento, la densidad de potencia es un calculito muy sencillo que vamos a ver en alguna sesión más adelante y demás, ¿no? Entonces aquí lo único que uso para cerrar esta sesión sencillamente es identificar las zonas con potencial eólico en el país. Va a aparecer el factor de planta. A ver, vamos a ver si esto lo filtra. Voy a poner el factor de planta para un clase 1. Y vamos a ver qué pasa con la región de Oaxaca. Carga, carga, carga. Hasta este punto, alguno o alguna persona tiene alguna duda o pregunta. Y este es el factor de planta anual, es lo que dice. Pues esto se está tardando. Ahí están las velocidades. Bueno, velocidades medias, solamente decir que la región de Oaxaca aquí está, ¿no? Hay una pluma muy, muy grande que no es más que la diferencia de presiones entre la región, esta región del Golfo, con lo que sucede de este otro lado. Hay una cadena montañosa en esta región, con otra cadena montañosa en esta región. Alcanza para 2 estados este mismo efecto Venturi, que eso es lo que ocurre. Es para la región del Istmo de Tehuantepec, que eso es Oaxaca, aquí.
Y aquí se ve la cadena montañosa, aquí se ve un poco menos de topografía con algo de imaginación. Y lo mismo ocurre para la región de Arriaga y Chiapas. O sea, este mismo fenómeno ocurre tanto para Oaxaca como para Chiapas. Aquí con una menor intensidad que acá, pero es el mismo fenómeno. Bueno, voy a tardar un poquito. Entonces, podemos identificar algo en la península de Yucatán, particularmente en el Golfo, ¿no? Y en la península de Yucatán, que cargo un poco. Algunas regiones en Veracruz, aquí está. La península de Yucatán, principalmente pues, en el Golfo, ¿no? Lo mismo en el Caribe. Algunas regiones en Puebla, ¿no? Que esto es entre, yendo de Puebla y Veracruz, hay unas regiones en donde hay aerogeneradores. Regiones centrales en México, que es prácticamente toda esta región central, ¿no? Y aquí hay un montón de asegúnes porque hay cadenas montañosas y demás. Hacer evaluación en este sentido es muy complicado, es muy complejo. El siguiente polo de desarrollo, aparte del de Oaxaca, es Tamaulipas, ¿no? Mucho más pegado a Estados Unidos, en la región de Matamoros, Reynosa, San Fernando, toda esta región. Nuevo León tiene una parte también importante, ¿no? Uno de los proyectos que se cancelaron fue la línea de transmisión para extraer toda esta energía hacia acá, ¿no? Un contexto político totalmente distinto al de Tamaulipas con el de Oaxaca. Región central. No necesariamente sucede lo mismo en Sonora y Sinaloa, ¿no? Pero sí hay algunos puertos, ¿no? Como acá en la región de Puerto Peñasco, hay algunos indicios, ¿no? Esto es a 100 metros, evidentemente, ¿no? Pero sí en toda la península, en Baja California Sur, en donde hay recurso, hay también zonas naturales protegidas, ¿no? Pero hay recurso, hay que hacer ahí un balance entre ambos elementos. Y la otra, que es Baja California, que lo tiene muy, muy bien identificado, ¿no? Todo esto lo que ocurre acá en la región de la Rumorosa, porque, bueno, pues no está por más decirles que uno de los sectores de Estados Unidos que tiene una gran apuesta a la electrificación del transporte es California, y entonces pues ellos demandan de energía que se exporta de Baja California a California. Muy bien. Y creo que de mi parte algo en Jalisco. Miren, por aquí hay algo en Jalisco. Muy bien. Con esto dejo de hablar ya del recurso como tal y sencillamente para regresar a mi presentación y ahora sí hablar ya de la última parte de lo que para cerrar la sesión de hoy y solamente decir que pues como veremos en las siguientes sesiones, pues la energía eólica no es más que transformar la energía cinética del viento y transformarla en energía eléctrica. Más que el tema no es tan sencillo, ¿no? Tenemos que hablar, yo puedo hacer algunas subdivisiones de estos temas de evaluación del recurso. O sea, en términos de energía eólica puedo hablar de evaluación del recurso, de los aspectos mecánicos, de los aspectos eléctricos y del conjunto de aerogeneradores. Y puedo ir desglosando problemas y problemas y problemas y problemas en este contexto. Entonces, es un problema bien conocido, muy trabajado alrededor de todo el mundo, que demanda de multidisciplina. Un solo especialista no necesariamente es el que va a saber manejar todos estos temas en energía eólica. Requiere del esfuerzo de múltiples disciplinas, y aquí pues me estoy brincando estoicamente las sociales, ¿no? Para todo el tema que hemos estado platicando, pero pues pues eso es lo que hay lo que hay en el sector. Eso es lo que el problema en donde tendremos que trabajar, y entonces a lo largo del curso iremos abordando alguna de las mayores problemáticas, desde la factibilidad económica, desde las proyecciones, desde el diseño de los aerogeneradores, un poco de aerodinámica, más bien un poco de aerodinámica y un poco más aerodinámica, mucho menos diseño. Del tema eléctrico lo abordaremos brevemente, y de granjas eólicas pues hablaremos de los modelos de estelas y demás y demás. Esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. No sé si alguien tuviera alguna duda, pregunta o comentario. ¿No?
A ver, aquí hay algo en el chat. En un minuto. No. Ok, gracias, Saraí. Muy bien. Bueno, pues si no hubiera más comentarios, pues les doy las gracias por acompañarme en esta sesión. Nos podemos ver lo voy a dejar hasta aquí y hasta luego. Y con esto voy a dejar de grabar. Muy bien. Ya dejé de grabar. Y ahora sí, si tuvieran alguna duda o pregunta, pues lo podemos platicar. Y si no, nos vemos en la siguiente sesión. Les pido por favor que revisen, que tengan acceso a la página de internet. Estoy explorando la posibilidad de poner un Moodle o una cosa así, nada más que pues no me da la vida para armar todo, pero pues vamos viendo cómo va avanzando la cosa. Y cualquier duda, pregunta o comentario, pues me pueden escribir y estamos en contacto. No sé si hay algo más. Diego Canul, creo que es importante que programemos una sesión de Python para la siguiente. ¿Cómo ves? ¿Andas ahí, Diego, o ya te fuiste? Creo que no está. Bueno, no he dejado, dejé de compartir, no dejé de grabar.